Tengo 60 años y llevo más de 10 años siendo viuda. Después de la partida de mi esposo, la vida siguió su curso. Aunque nunca volvió a ser igual. Mi corazón ya no latía con la misma intensidad. Y la casa que antes se llenaba de alegría y vivencias ahora parecía carente de vitalidad. La ausencia de Jack, mi amado esposo, creó en mí un vacío de silenciosa tristeza. A lo largo de estos años, he hallado un curioso balance en la compañía de uno mismo. La serenidad de ese lugar se convirtió en parte de mi rutina. A pesar de que lo echaba de menos constantemente. El tiempo transcurría sin que intentara colmar ese hueco interior. A mi edad. ¿Qué sentido tenía buscar algo? La juventud. El amor y la pasión me resultaban lejanos. Casi como algo fuera de este mundo. Cuando Víctor hizo su entrada. Todo cambió. Se encontraba presente para asistirme en las labores cotidianas. Un chico con una expresión seria. Pero con una gentileza que me conmovía. Tengo presente la ocasión en que llegó a la vivienda por primera vez. Daba la impresión de ser un tanto torpe y reservado. Como si no se sintiera completamente a gusto. No obstante, llevaba consigo una sensación de liviandad. Mientras ordenaba la casa. Atendía el jardín y de vez en cuando se detenía a mi lado para charlar. Al principio, no le di importancia. Pensándolo solo como un asistente temporal. Un individuo de paso. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo experimentó un cambio. Cada día demostraba mayor atención y presencia. Un gesto más amable en este lugar. Una expresión más afectuosa en ese otro. Desconocía la razón. Pero eso me otorgaba una sensación de singularidad. No me veo como una persona mayor olvidada, sino como alguien lleno de vitalidad. Poseía esa expresión. Ese gesto que daba la sensación de comprender sin criticar. Fue en ese momento cuando empecé a cuestionarme cosas. ¿Por qué se enfocaba tanto en mí a su edad? ¿Cuál era su verdadero deseo? No me animaba a confesarlo todavía. Pero una emoción desconocida empezaba a surgir en mi interior. Un sentimiento que pensaba haber perdido hace mucho tiempo. Sus acciones. Su manera de estar allí. Parecían despertar en mí un recuerdo que creía perdido. Sin embargo, ¿cuál era su propósito? ¿Cuál es la razón de esto en este momento? ¿De qué manera podría enfrentarse a los nuevos sentimientos que surgían en su interior? A medida que transcurrían los días. La tensión entre nosotros aumentaba con cada encuentro y cada vez que nos mirábamos fijamente. A pesar de ser consciente de la actitud respetuosa de Víctor. Sus acciones y expresiones parecían estar llenas de sugerencias. Siempre se mostraba receptivo a escucharme y brindarme apoyo, sin embargo. Su actitud despertaba ciertas dudas en mí. Jamás había pensado en regresar a una vida apasionada a esta altura de mi vida. Con el paso del tiempo. Aprendí a aceptar lo que poseía y a no anhelar lo inalcanzable. No obstante, al ver su sonrisa, experimentaba una sensación reconfortante que me invadía por completo. Mientras organizaba los libros en la biblioteca. Llegó a la habitación para colaborar conmigo en el traslado de una repisa. Nos encontrábamos solos cuando percibí una emoción inusual en el aire. Al inclinarse para recoger la repisa. Su brazo rozó el mío. Aquel breve encuentro, aunque pasajero, provocó un estremecimiento que recorrió todo mi ser. Permanecí quieta, sorprendida y confundida. Una rápida mirada fue dirigida hacia mí por él, sin embargo. No pude distinguir si era una mirada inocente o si contenía un mensaje secreto que me resultaba difícil aceptar. Se sintió como si en mi interior se hubiera desbloqueado una entrada oculta. No se trataba solo de un acto de cortesía, sino de una propuesta. A pesar de sus 68 años. Aquel estremecimiento me transportó a mi juventud. Cuando la pasión dominaba mis pensamientos y el contacto masculino desencadenaba un torbellino de sentimientos. Me sentía confundido ante la situación y no sabía cuál era la mejor forma de responder. Había algo en mi interior que me advertía de que era una idea descabellada. No era joven ya. Ni tampoco atractiva. Esos sentimientos ya no formaban parte de mi vida. Sin embargo, en mi interior, en lo más profundo de mí,
Anhelaba algo que había contenido por un largo periodo. Víctor daba la impresión de notar mi desconcierto. Mostraba una actitud más delicada. Con una mirada más profunda. Guardaba silencio, sin embargo. Las palabras resultaban innecesarias. Todo quedaba reflejado en la mirada de él. Esa mañana. Me encontraba en la sala cuando él llegó para hacer la limpieza. Cuando le ofrecí asistencia con las compras. Noté que su expresión ya no reflejaba la de un trabajador. En su mirada se percibía un destello intenso. Tal vez de anhelo. Era necesario que apartara la vista. Que me distanciara. Pero me resultaba imposible. Aunque guardaba silencio. Su expresión lo revelaba todo. Aguardaba una contestación. Una respuesta de mi parte. Era consciente de que me estaba adentrando en una situación riesgosa. Sin embargo, ¿no era simplemente una conexión especial entre ellos? Un anhelo olvidado que, quizás, jamás se había extinguido por completo. Cada día que pasaba, la tensión entre nosotros crecía sutilmente, convirtiéndose en una especie de juego callado. Jamás hablábamos sobre lo que sucedía entre nosotros, sin embargo, nuestros comportamientos y miradas lo expresaban claramente. Víctor era consciente de que había despertado en mí algo. Algo que permanecía oculto y profundo. Increíblemente. Eso no me incomodaba. Por el contrario. Se transformaba en un refugio ante la constante sensación de estar solo que lo había acompañado siempre. Cada instante junto a él me ayudaba a dejar atrás un poco más el sufrimiento anterior y la melancolía de estar sin Jack. Mientras me encontraba cocinando. Una noche. Él se acercó a la cocina para ofrecer su ayuda y preguntar si requería algo. Esa noche. Su mirada se dirigió hacia mí de manera distinta. En su mirada no se percibía prisa ni urgencia. Parecía dedicar un momento a observarme. A valorarme. Experimenté cómo el tiempo parecía detenerse a nuestro alrededor. Acto seguido. En silencio. Se aproximó y rozó delicadamente mi brazo de forma casi inadvertida. Aquella acción sencilla provocó un escalofrío en mí y percibí cómo latía con más fuerza mi corazón. Volteé velozmente. Sintiéndome incómoda. Mientras él se quedaba en silencio. Parece fatigada. Señora. Permítame brindarle asistencia, expresó con una voz apacible. Casi reconfortante. Volteé hacia él. Sin poder declinar su asistencia. A pesar de ser consciente de que su acción iba más allá de un simple trabajador. Revelando que percibía en mí algo distinto a solo una mujer de edad avanzada. Tomó mi mano y con delicadeza me condujo hacia el sofá. Tenía manos seguras, sin embargo. Sus gestos rebosaban de cariño. Tomó asiento a mi lado y permanecimos en silencio. La ausencia de ruido entre nosotros no resultaba abrumadora, sino serena. Como una forma de entendimiento en silencio. Experimentaba la sensación de que aguardaba una reacción de mi parte. Ya sea una contestación o una indicación. Sin embargo, me encontraba inmovilizada y llena de dudas. Nuestros ojos se encontraron. Y en esta ocasión no fue solo un simple cruce de miradas. Era como si hubiera entre nosotros algo que no se podía describir con palabras. Su presencia cálida me abrazaba y me hacía sentir más llena de vida que en mucho tiempo. No precisaba expresiones. Con sus acciones y su manera de callar. Expresaba todo lo necesario. Él estaba al tanto de mis emociones. Conocía las expectativas que tenía él. Al final. Con voz temblorosa. Me disculpé, perdón. No debería haberlo hecho. Sin embargo. Puso un dedo en mis labios. Como si pretendiera hacerme callar. Esa acción. Delicada pero impactante. Transmitía un mensaje mucho más allá de lo que se podía expresar con palabras. Su intención no era recibir disculpas. Sino que la otra persona aceptara la situación entre ellos. Comprendiera que no se trataba de un error. Sino de una realidad que estaban dispuestos a experimentar. Sin importar las normas establecidas o las prohibiciones sociales. Permití que mis emociones tomaran el control. Por alguna razón misteriosa. Tenía la certeza de que era eso lo que anhelaba realizar. Una noche común y corriente se transformó por completo.
Víctor permanecía en el lugar, realizando sus labores. Sin embargo, su expresión facial y su forma de desplazarse reflejaban un cambio sutil. Ambos compartíamos un secreto que resultaba imposible de pasar por alto. Los pequeños detalles, los gestos cargados de cariño, adquirieron una nueva importancia. Cuando él se encontraba cerca, parecía que el resto del mundo se esfumaba. Todo lo que estaba afuera. Las prohibiciones sociales. El paso del tiempo. Perdía importancia. No era una anciana. Ya no estaba viuda y había dejado de sentirse prisionera en su hogar, donde reinaba el silencio. Junto a él, recuperaba su vitalidad de mujer. Anhelaba, rebosante de emociones y estremecimientos que pensaba haber dejado atrás. Aquella noche, mientras se disponía a cocinar, él llegó a la cocina con paso sereno pero firme. La intensidad con la que brillaban sus ojos no pasaba desapercibida para mí. Se aproximó en silencio y acarició delicadamente mi hombro, como si buscara calmarme. Sin embargo, tenía claro que aquello no se trataba únicamente de una muestra de amabilidad. Había algo adicional. Fue la primera vez que permití que siguiera adelante. Puso sus manos en mis caderas, sus dedos acariciando mi piel debajo de la tela de mi blusa. Un intenso escalofrío recorrió todo mi ser. Un anhelo guardado en secreto durante mucho tiempo resurgió de repente, como una llama lista para arder con solo un pequeño estímulo. Madem. Su belleza es deslumbrante, murmuró con un tono suave y seductor. A pesar de su sencillez. Esas palabras tuvieron un gran efecto en mí. ¿Cuál era la razón de que me afectaran tanto? ¿Cómo es posible que, a mi edad de 68 años, esas palabras lograran hacerme sentir tan rejuvenecida, atractiva? Era consciente de que nos acercábamos a una frontera invisible, a un límite que nunca pensé que cruzaría. A medida que reflexionaba más sobre el tema, comprendía que no sentía miedo ante esta situación o deseo. Parecía que todo había llegado en el momento exacto. Justo cuando mi corazón y mi ser ya no deseaban permanecer aferrados a lo que había sido. Con delicadeza, Víctor me condujo hasta el sofá. Un leve temblor recorría mis piernas debido a la emoción que iba en aumento en mi interior. Tomó asiento a mi lado, manteniendo siempre la calma, aunque sus ojos brillaban con intensidad, reflejando una determinación firme pero sin palabras. Era consciente de que aguardaba una respuesta de mi parte, anhelaba ver mi disposición para acompañarlo en esta travesía. En esta osadía que parecía presentarnos la vida. Con un ligero temblor en su voz, expresó: no pretendo causarle miedo. Entiendo que esta situación es difícil. Sin embargo, deseo brindarle lo que le corresponde. Observé con temor y anhelo reflejados en mis ojos. Jamás antes me había dedicado a esta búsqueda. Sin embargo, al tenerlo frente a mis ojos, resultaba imposible ignorarlo. Por un breve momento, logré dejar atrás los años transcurridos y el sufrimiento de la ausencia. Anhelaba con todas sus fuerzas volver a experimentar la intensidad de esa llama que pensaba extinta de manera definitiva. Fue un momento detenido en el tiempo. Un instante de calma. Un respiro profundo. La habitación daba la sensación de reducirse a nuestro alrededor, mientras el exterior se desvanecía lentamente. Mientras mi corazón latía con intensidad. Sentía como el calor se extendía por mi pecho, abdomen y manos, las cuales temblaban levemente. Cada parte de mi ser clamaba con anhelo en lugar de temor. Un anhelo abrumador de rendirme. De permitirme ser arrastrado por la pasión que había encendido en mi interior. A pesar de ello, una vocecita en mi mente me advertía de que era una idea descabellada. Que representaba un riesgo. Que era conveniente que me detuviera. Sin oponer resistencia. Decidí cerrar los ojos brevemente y tomar una inhalación profunda. Al volver a abrirlos, él permanecía a mi lado, con una mirada profunda y casi angustiada, concentrada en mis labios. En ese instante de conexión visual, comprendí que aguardaba el instante en que tomara la iniciativa, en que derribara por completo la última barrera que había construido. Alcé mi mano temblorosa con delicadeza para tocar su rostro. Bajo mi contacto,
Sus ojos se cerraron con delicadeza, como si estuviera disfrutando de ese gesto. Después, en silencio, se inclinó hacia adelante y acarició mis labios con los suyos. El beso sencillo, tan leve y titubeante como fue, provocó en mí un torbellino de emociones. Una fuerza latente se apoderó de mí, provocando una reacción intensa en mi ser. Jamás imaginé que unos labios tan simples pudieran causar una explosión tan intensa. Contesté de manera reservada, aunque con toda la pasión que nunca me había atrevido a mostrar. Nuestras muestras de cariño se volvieron más apasionadas, más íntimas. El abrazo se hizo más cercano. Las manos se atrevieron a explorar más. Las dudas ya no tenían cabida. Las vacilaciones habían desaparecido por completo. Dos almas desorientadas en medio de un mar de sentimientos no expresados. Susurró cerca de mis labios con un tono áspero: anhelo tenerte. Hace tiempo que siento algo por ti. Pero nunca me animé a decírtelo, no quería causarte preocupación. Las palabras tan sinceras que me dijiste impactaron profundamente en mi corazón. Era imposible para mí seguir pasando por alto la conexión que había surgido entre los dos. No se trataba únicamente de la química física. Había algo adicional. Se trató de una unión especial. Un intercambio de pasión y atracción que iba más allá de las diferencias de edad y lógica. Dejando de lado cualquier preocupación por lo que pudiera suceder. Sin considerar las posibles repercusiones de nuestros actos. Me entregué por entero a su lado. Decidí no prestar atención a mis temores ni a mis incertidumbres. Esa mujer mayor y solitaria ya no existía. Una dama que experimentaba la vida, los sentimientos y el amor. Era Víctor quien me hacía experimentar todas esas emociones. Decidí recostarme con delicadeza hacia atrás, llevándolo conmigo hacia el sofá. El contacto de su cuerpo con el mío, su calidez y vitalidad, me hacían sentir completamente cautivado. En ese instante detenido, dejamos de ser dos personas para convertirnos en un único anhelo. En los días posteriores, se vivió una intensidad extraña y palpable. Una suavidad constante me rodeaba. Como si cada acción de Víctor, cada expresión, cada mirada, se hubiese transformado en un vicio en el que me veía obligado a caer. Cada amanecer, me despertaba con una emoción de expectativa. No obstante, un remordimiento me consumía en silencio, como una oscuridad que se cernía sobre mí. Era consciente de que nuestras acciones no seguían las normas habituales, que nuestra conexión trascendía los límites de lo socialmente aceptado. Sin embargo, al mismo tiempo, me resultaba imposible no entregarme por entero. Ya no había marcha atrás. Al anochecer, mientras se disponía a hacer el té, él irrumpió a la habitación con la mirada centelleante de un anhelo que ya no se esforzaba en ocultar. Se aproximó hacia mí con la calma de un cazador, sin embargo. Su andar revelaba una ternura sin límites. Frente a mí se detuvo, sus manos en busca de las mías. Y experimenté esa sensación de energía eléctrica recorriendo mi piel. Alcé la vista hacia él y en ese momento percibí cómo la dureza de la vida empezaba a oprimir. Susurró con timidez: no puedo continuar de esta manera. Las palabras que pronunciaste me impactaron. Como si el momento idílico que compartíamos estuviera a punto de ser destruido por una verdad inevitable. Es imperativo que pongamos fin a esta situación antes de que se complique aún más. La observé con sorpresa en el rostro. Siempre me había impresionado su confianza y determinación. Sin embargo, en ese momento era él quien mostraba incertidumbre. Quien titubeaba. Me causó una gran inquietud. ¿A qué se debe ese temor? ¿Esa indecisión? Juntos habíamos logrado vencer numerosos obstáculos. ¿Por qué parar en este momento? Interrogué con una voz casi quebrada por la incertidumbre que me invadía. ¿Por qué? ¿Qué motivo tenemos para frenar cuando llegamos al punto en que es imposible no reconocer lo que existe entre ambos? Inclinó la cabeza, sintiendo un leve temblor en sus manos. Su intención es no lastimarte. La situación carece de equidad. Eres mucho más que un simple pasatiempo. Te mereces algo superior. Algo más digno. No sé cómo lidiar con este secreto que guardo.
Las palabras que me dijo me afectaron profundamente. Se notaba en ellas un profundo respeto, un temor latente y una pizca de sufrimiento. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no era solo yo quien llevaba una carga, sino también él. Tanto él como yo nos encontrábamos prisioneros en esta red invisible. Un misterio que habíamos creado y que nos mantenía unidos constantemente. Susurré con apenas un susurro: no me lastimas, Víctor. Esta fue mi elección. Mis deseos están contigo. Y esta aspiración es más poderosa que cualquier otra cosa. Observó fijamente mis ojos en busca de alguna señal de sinceridad, para luego cerrar los suyos resignadamente, como asumiendo la inevitabilidad de nuestra circunstancia. Después se acercó poco a poco hacia mí y me rodeó con sus brazos. En ese abrazo, experimenté una sensación de unión profunda, donde comprendí que nuestra relación, a pesar de los desafíos, había alcanzado un punto de no retorno. En las semanas posteriores, todo fue un remolino de sentimientos y situaciones contradictorias. Cada instante junto a Víctor, cada vez que nos mirábamos, cada movimiento discreto parecía detenido en el tiempo. Sin embargo, a pesar de la intensa conexión que aún compartíamos, una interrogante constante flotaba en el aire entre nosotros. Ante la revelación de este secreto, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Hasta cuándo podremos continuar nuestra existencia de esta manera? ¿Ocultos tras barreras imperceptibles? Era consciente de que no sería eterno. Notaba que nos acercábamos a un momento crítico, en el cual la verdad saldría a la luz, ya sea a través de los chismes locales o de alguna falta de discreción de nuestra parte. No obstante, constantemente me descubría sonriendo como una joven ilusionada, dejando de lado la realidad y concentrándome únicamente en el momento. Su felicidad era absoluta, se sentía pleno con tan solo su presencia. Sin embargo, el entorno externo empezaba a volverse más persistente. Las visitas de los vecinos, las indagaciones sigilosas, las miradas inquisitivas que de vez en cuando se dirigían hacia nosotros. Esa tarde, al regresar a casa, lo vi en el sofá con un gesto reflexivo, como si hubiera llegado a una determinación complicada. No hizo falta pronunciar ninguna palabra para que captara sus emociones. Era evidente en su expresión facial. El peso de guardar el secreto se había vuelto excesivo. Con la voz un tanto áspera, expresó: estimada señora, considero que es el instante de marcharnos y comenzar de cero en otro sitio. Hemos experimentado algo bello, pero ha llegado el momento de que las cosas cambien. Ya no quepemos aquí. Observé con melancolía en mi corazón. Estaba en lo correcto. Era consciente de que en ese hogar, rodeado por esas paredes, ya no había perspectivas de futuro. Lo experimentado había sido un breve intervalo en mi existencia. Un intervalo que guardaría con cariño para siempre. Sin embargo, era imprescindible clausurarlo. Contesté con un dejo de tristeza: estás en lo correcto. Ha llegado el momento de poner fin a esto. Partimos juntos, agarrados de la mano, sin voltear la vista hacia atrás. La residencia deshabitada, los recuerdos abandonados, daban la sensación de pertenecer a un tiempo distinto. Al atravesar las puertas de aquel pueblo que solía ser nuestro escondite confidencial, comprendí que no era el fin, sino el inicio de algo nuevo. En algún lugar nos aguardaba una nueva existencia, liberada de las ataduras de tiempos pasados. No sentía culpa alguna. Se me presentó una nueva ocasión de experimentar la vida con intensidad y de amar con profundidad. Y la supe aprovechar. A los 68 años, ella ya no pasaba desapercibida, no se encontraba oculta en la oscuridad que trae consigo el paso de los años. Experimentaba una sensación de plenitud como nunca antes. Lecciones que podemos extraer de la historia. La relevancia de cumplir con los anhelos genuinos. La historia nos enseña que en ocasiones, sucesos inesperados tienen la capacidad de revivir anhelos que habían permanecido olvidados durante mucho tiempo. Aún en etapas avanzadas de la vida, resulta fundamental mantener la conexión con nuestras emociones genuinas y ser leales a nuestra esencia.
Aunque esto pueda resultar desafiante o poco comprendido por la sociedad. El peso de guardar un secreto y sentir culpa. A pesar de lo apasionante y liberador que puede resultar. La experiencia demuestra que mantener en secreto no es una alternativa viable a largo plazo. La responsabilidad y el temor de ser descubiertos pueden afectar la relación. Hasta que finalmente el secreto se transforma en una carga. El mensaje que se nos transmite es no dejar que los secretos controlen nuestro día a día. Las ramificaciones de tomar elecciones. Cada elección trae consigo consecuencias. Y la historia nos enseña que optar por mantener una relación clandestina implica un precio. No obstante, existe un mensaje positivo en la elección de abandonar el pasado y comenzar una nueva vida en un lugar diferente. En ocasiones, se requiere tomar decisiones valientes con el fin de hallar la tranquilidad interna. La hermosura del amor que perdura a través del tiempo. En esta narración se destaca que el amor no conoce fronteras en cuanto a la edad. El pasado y la edad no son relevantes. Podemos disfrutar de vivencias profundas y enriquecedoras si estamos receptivos a lo inesperado y lo nuevo. La relevancia de la capacidad de recuperación. La heroína de este relato decide vivir al máximo a pesar de su edad y sus miedos. Optando por romper con el pasado y dar la bienvenida a una nueva etapa en su vida. Esto nos muestra la importancia de la resiliencia. La habilidad de superar obstáculos y perseguir la alegría a pesar de los desafíos que enfrentamos en la vida. Si te ha emocionado esta narración y deseas explorar más, no dudes en registrarte en nuestro canal. Semana tras semana. Difundimos historias emocionantes, fascinantes y cargadas de enseñanzas vitales. Por favor, comparte con nosotros tus opiniones acerca de la historia. Cuéntanos qué pensaste. Reflexionaste y sentiste al leerla. Nos gustaría mucho escucharte y charlar contigo acerca de tus vivencias al encontrarla. Agradecemos tu compañía y esperamos volver pronto con nuevas historias conmovedoras y reflexiones profundas.